Los proyectos de declaración, según lo establece el reglamento interno, se refieren a los proyectos que manifiestan una opinión por parte de la Cámara de Diputados. Es decir, hay que tener en cuenta que no incluye al Senado. Es decir, estas opiniones que manifiesta la Cámara pueden ser de rechazo o de aceptación de alguna situación de público conocimiento. Los proyectos de resolución, según el reglamento interno, manifiestan un anhelo de la Cámara de Diputados también, es decir, que se excluye al Senado. Y este anhelo muchas veces va dirigido a alguno de los otros poderes en forma de requerimiento, de pedido, de sugerencia. También es exclusivo de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto, el cual se refiere a la composición u organización interna de la Cámara de Diputados. Y esto tiene que ver mucho y particularmente con el reglamento interno. Cada vez que se quiera modificar el reglamento interno, por ejemplo, un caso muy usual es la inclusión de una nueva comisión, las cuales están establecidas en el reglamento interno, se hace necesario un proyecto de decreto proveniente pura y exclusivamente de la Cámara de Diputados. En cuanto al proyecto de ley, tenemos que tener en cuenta que la redacción en este caso es mucho más exigente que en los otros tres proyectos. Es decir, para un proyecto de ley hay que tener presente que se deben respetar los principios de claridad, concisión y precisión. Claridad se refiere a que proyecto de ley, futura ley, tiene que poder ser entendido por el ciudadano común, más allá de que excepcionalmente hay muchas leyes que van dirigidos a un grupo de personas en particulares, ya sea por su profesión o por la materia específica, y que tiene una terminología muy particular que generalmente el común de las personas no lo puede comprender. Cuando nos referimos a que un proyecto de ley debe ser preciso, estamos haciendo alusión a que debe evitar las vaguedades y ambigüedades. Tiene que determinar bien específico cuál es la materia. Otra cuestión tiene que ver con la concisión, es decir, debe ser breve, tiene que ser concreto, no debe extenderse demasiado. En cuanto a algunas formalidades para la fórmula de las sanciones de los diferentes proyectos, en el caso del proyecto de ley, la fórmula de la sanción estipulada por nuestra Constitución provincial es: el Senado y la Cámara de Diputados sancionan con fuerza de ley. En el caso de los otros tres proyectos, es decir, resolución, decreto y declaración, solamente la fórmula de ley debe incluirse a la Cámara de Diputados, es decir, la Cámara de Diputados sanciona con fuerza de declaración, decreto o resolución respectivamente. En cuanto al articulado, hay que tener en cuenta que las palabras artículo se escriben con mayúscula, luego cada uno de los números deben escribirse en números arábigos, ordinales desde el primero hasta el noveno, seguidos de punto y guión, para luego a partir del artículo 10 escribirlos de manera arábiga también, cardinal, seguido de punto y guión.